Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta edición del Congreso Internacional de Investigación en Materiales, llevado a cabo en Cancún, México. Mi nombre es Daniel Pérez, soy estudiante de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y en esta ocasión vengo a presentarles mi póster que se titula Hidrodesoxigenación de anisol con catalizadores de níquel, paladio y platino soportados en SBA15. Actualmente, los combustibles derivados del petróleo no han sido suficientes para satisfacer la demanda mundial. Debido a esto, es necesario el desarrollo de procesos eficientes, tanto económico como energéticamente, para la producción sostenible de combustibles y sustancias químicas. Es bajo esta consigna que las fuentes de energía renovable, tales como la biomasa lignocelulósica y los desechos orgánicos, han atraído mucha atención como fuentes alternativas para la producción de biocombustibles limpios y sostenibles capaces de reemplazar a los combustibles de origen fósil. El bioaceite es el principal producto obtenido de la biomasa lignocelulósica, mediante el proceso conocido como pirólisis rápida. La principal característica de este bioaceite es su alto contenido de oxígeno, el cual resulta en una baja estabilidad a corto tiempo y en un bajo poder calorífico. El bioaceite contiene diferentes tipos de compuestos que contienen oxígeno, como lo es el guayacol, el fenol, el anisol y el catecol, entre otros. La reacción de hidrodesoxigenación se puede utilizar para reducir el contenido de oxígeno en el bioaceite, aumentando así su estabilidad y sus propiedades combustibles. La reacción de HDO es un proceso catalítico donde el hidrógeno se emplea para eliminar al oxígeno del bioaceite en forma de agua. Los catalizadores activos para esta reacción son los tradicionalmente empleados para la reacción de HDS, como aquellos catalizadores sulfurados de NIMO y COMO. Sin embargo, el uso de estos produce algunos problemas como la contaminación de los productos finales con azufre, la desactivación de los catalizadores y acumulación de coque. Algunos metales nobles, como el platino, el paladio y el rutenio, también son efectivos para la activación de hidrógeno bajo condiciones medias, debido a que el hidrógeno puede ser fácilmente disociado y absorbido en su superficie, haciendo posible su reacción con otros reactantes. En este trabajo se reportan los resultados obtenidos en la hidrodesoxigenación catalítica del anisol sobre catalizadores de níquel, paladio y platino soportados en sílice tipo SBA15. Los catalizadores se emplearon en la reacción de HDO de anisol para determinar el efecto de la naturaleza del metal en la actividad catalítica y selectividad en HDO. Catalizadores con 5% en peso de níquel, 1% en peso de paladio y 1% en peso de platino fueron preparados por impregnación de humedad incipiente. El soporte y los catalizadores fueron caracterizados por fisiosorción de nitrógeno, difracción de rayos X, reducción a temperatura programada, microscopía electrónica de barrido con rayos X de energía dispersiva y microscopía electrónica de transmisión de alta resolución. Las pruebas catalíticas se llevaron a cabo en un reactor tipo batch de acero inoxidable y de alta presión a 280 grados Celsius y 7.3 megapascales de presión total de hidrógeno. La parte experimental de este trabajo consistió en la preparación y la obtención del soporte SBA15 mediante la disolución de un copolímero de 3 bloques conocido como Pluronic P123, el cual actuó como agente templante, y la adición de ortosilicato de tetraetilo como fuente de sílice. De este proceso se obtuvo un material conocido como SBA15, el cual es un sólido mesoporoso y cuya principal característica es que presenta poros cilíndricos ordenados en forma hexagonal. La síntesis de los catalizadores consistió en la adición de disoluciones que contenían a cada metal mediante una técnica conocida como impregnación de humedad incipiente. Previo a las pruebas catalíticas, se llevó a cabo la activación de los catalizadores mediante una reducción bajo un flujo de hidrógeno a 400 grados Celsius por 4 horas
y luego se agregaron a un reactor de acero inoxidable tipo batch en donde contenía una solución de 5% en peso de anisol en hexadecano y la reacción se llevó a cabo a 280 grados Celsius y a una presión de 7.3 megapascales de hidrógeno. Los resultados de la caracterización de fisiosorción de nitrógeno muestran que las propiedades del soporte SBA15 se mantienen después de la adición de los metales en su superficie. Es decir, en todos los casos se presentan isotermas de tipo 4 y de fenómeno de histéresis tipo H1. Estos fenómenos corresponden a materiales sólidos mesoporosos y a la presencia de canales de poros cilíndricos. Asimismo, los resultados de difracción de rayos X de ángulo bajo nos dan evidencia de que la estructura mesoporosa de poros cilíndricos ordenados del SBA15 se mantienen aún después de la adición de níquel, platino y paladio en su superficie. Los patrones de difracción de rayos X de polvos, en este caso del soporte y de los catalizadores calcinados, muestran que existe la presencia de la fase de platino en el catalizador de platino, la fase de óxido de paladio en el catalizador de paladio y la fase de óxido de níquel en el catalizador de níquel. Para los catalizadores reducidos, vemos que la fase de platino metálico se mantiene y que ahora existe la presencia de paladio metálico en el catalizador de paladio y la fase de níquel metálico en el catalizador de níquel. En los resultados de reducción a la temperatura programada, podemos observar que para el catalizador de níquel existen dos picos, uno a 294 grados Celsius y otro a 420 grados Celsius. El primero correspondiente a especies de óxido de níquel con una débil interacción con el soporte y el segundo a especies de óxido de níquel con una fuerte interacción con el soporte. En el caso del catalizador del paladio, no existe un gran consumo de hidrógeno debido a que las especies de óxido de paladio son reducibles a muy bajas temperaturas. Y para el caso del catalizador de platino, tampoco existe un consumo de hidrógeno debido a que durante la preparación de este catalizador el platino ya se encontraba reducido. En las imágenes de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, podemos observar la distribución del tamaño de partícula de cada uno de los catalizadores. En el caso del catalizador de níquel, observamos que el níquel está presente en la superficie del SBA15, así como dentro de la estructura misma del SBA15. En el caso del catalizador de paladio, podemos observar que las partículas de paladio son mucho más pequeñas y que principalmente se encuentran dentro de la estructura de SBA15. Y para el caso del catalizador de platino, se observan partículas de platino de mayor tamaño, localizadas principalmente dentro de la estructura de SBA15. Los resultados de las pruebas catalíticas, es decir, de la conversión de anisol, muestran evidentemente que el catalizador de níquel presenta la mayor actividad. Esto en comparación con los catalizadores de paladio y de platino. Estos resultados se pueden explicar gracias a las distribuciones de tamaño de partículas obtenida mediante las imágenes de TEM, donde en el caso del catalizador de níquel, las partículas de níquel son accesibles tanto desde la superficie del SBA15 como dentro de la estructura misma del SBA15. En contraste con los catalizadores de paladio y platino, donde principalmente las partículas de paladio y de platino se encuentran principalmente dentro de la estructura del SB15, haciendo más difícil su disposición para la reacción. En cuanto a los productos de la reacción, se obtuvieron principalmente el ciclohexilmetiléter, el cual es un producto completamente hidrogenado, y el ciclohexano, el cual es un producto completamente hidrogenado y además desoxigenado. Se puede observar que el principal producto obtenido fue el ciclohexilmetiléter y que a conversiones altas es posible obtenerse el producto completamente desoxigenado, es decir, el ciclohexano.
Para poder hacer una comparación numérica de estos resultados, se simplificó el esquema de reacción a una reacción consecutiva que va desde el anisol hacia el ciclohexano, teniendo al cicloxilmetiléter como un intermediario. Para la primera semirreacción de la reacción de HDO, es decir, la hidrogenación del anisol para la obtención del cicloxilmetiléter, se observó que el catalizador de níquel presentó una mayor actividad seguido del catalizador de platino y finalmente el catalizador del paladio. Para la segunda semirreacción, es decir, la desoxigenación del cicloxilmetiléter para la obtención de ciclohexano, se observó el mismo fenómeno. El catalizador de níquel fue el más activo, seguido del catalizador de platino y finalmente el catalizador de paladio. Sin embargo, para poder hacer una comparación objetiva de los catalizadores, hizo falta obtener las constantes homologadas a la cantidad de metal de cada uno de los catalizadores, es decir, la actividad de cada catalizador en función del número de moles de cada catalizador. Tomando en cuenta entonces el número de moles de cada metal en cada catalizador, se llegó a la conclusión que el catalizador de platino es el más activo tanto en la semirreacción de hidrogenación como en la semirreacción de desoxigenación. Finalmente se concluyó que el catalizador de níquel soportado en Sb15 mostró la más alta actividad global que el catalizador de paladio y de platino. Sin embargo, considerando la actividad intrínseca en la actividad de la hidrogenación del anillo aromático, el catalizador de platino resultó ser el más activo. Adicionalmente, la actividad intrínseca para la reacción de desoxigenación, es decir, de la ruptura del enlace carbono-oxígeno, también resultó ser el catalizador platino el más activo. Finalmente, es evidente que la selectividad para los productos desoxigenados depende fuertemente de la naturaleza del metal empleado para los catalizadores. En este caso, para todos los catalizadores, la actividad de hidrogenación fue mucho mayor que la actividad de desoxigenación. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima.